Ya, ¿cómo puedo meter juegos de Play 5 en el disco duro con emuladores? Te lo voy a explicar simple. Tenemos la Play 2, que muchos juegos de la Play 2 son exclusivos. Por ejemplo, tenemos el Tenkaichi, que salió en la Play 2 y en la Wii. Entonces la gente creó emuladores para jugar esos juegos. A diferencia de ahora, que en la Play 5 tenemos juegos como Stellar Blade, que es un exclusivo, que ya salió en PC. Entonces, ¿qué es lo que agrego yo al disco duro con emuladores? Agrego la versión de PC del juego. Entonces aquí tenemos God of War Ragnarok. Que este juego salió para computador, tú lo puedes comprar en Steam. Por supuesto que esta no es la versión de Steam, sino que es la versión ahí de Jack Sparrow. Pero eso es lo que hacemos, agregamos la versión de PC del juego. No es un emulador de Play 5 porque no tiene sentido sacar un emulador si tú sabes que el juego va a salir en PC. Es muy distinto a la Play 2 porque yo entiendo que existan emuladores de Play 2 porque los juegos en realidad no existen en otra consola. No hay un lugar donde poder jugarlos. Pero ¿para qué van a sacar un emulador de Play 5 si Stellar Blade salió en PC?